Bienvenidos a Espacio Profesional, un podcast de Aldrin Capacitación. Mi nombre es Ana Lisbeth Rivera y te invito a que juntos obtengamos nuevas herramientas y conocimientos que te serán de gran utilidad para tu vida laboral. Si eres emprendedor, empresario o colaborador en una empresa, este podcast es para ti. Espacio Profesional, un podcast de Aldrin Capacitación. Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast que es Espacio Profesional, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las técnicas de creatividad e innovación en las empresas. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que Nayeli Nava Baena, quien es maestra en Administración de Negocios, licenciada en Mercadotecnia, especialista en formación de emprendedores y estrategias de negocios? Ella ya nos acompañó la vez pasada en uno de los podcasts en donde también estuvimos hablando sobre este tema de la creatividad y la innovación, pero ahora vamos a ver un poco más a profundidad estas técnicas que nos pueden ayudar para las empresas. Así que bienvenida Nayeli, muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con la pregunta de ¿qué son y para qué nos sirven las técnicas de creatividad e innovación? Platícanos un poco sobre esto. Hola amigos de Aldrin Capacitación, me da mucho gusto estar con ustedes ya por segunda vez hablando de innovación y creatividad. Y bueno, me permito contestar e iniciar con el tema. En innovación y creatividad encontraremos más conceptos que definiciones. Como sabemos, una definición es casi una declaración universal y en el tema que estamos tratando se centra y desarrolla en cosas particulares como la experiencia y en ocasiones la intuición. Ahora bien, las estrategias de creatividad e innovación podríamos conceptualizarlas como acciones que alinean a un reto creativo con un resultado o una búsqueda. En el concepto me gustaría destacar que las acciones en la innovación empresarial generalmente se realizan o están representados por modelos que incluso grandes corporaciones ya han desarrollado. Incluso ya las han lanzado comercialmente, como en el caso de Google, como en el caso de Lego. También Playmobil tiene algunos modelos mediante los cuales ellos proponen formas para resolver problemas, mejorar procesos, desarrollar habilidades que tengan que ver con la imaginación y con la innovación, por supuesto. Y también algunas otras formas de esas acciones pues son metáforas, podemos utilizar preguntas, incluso se recomienda usar la imaginación para liberar un poco la fantasía. Y por fortuna, bueno, existen diferentes formas con enfoques que, bueno, se van a adaptar más hacia lo que queremos resolver. ¿Y cuáles serían esas ventajas o beneficios que podríamos tener nosotros en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, si utilizamos todo este tipo de técnicas que nos ayuden a incrementar la creatividad y la innovación, Nayeli? Mira, nos encontramos en tierra de cambios profundos y la revolución digital tiene mucho que ver. Modificará la realidad de nuestro presente o ya lo está haciendo en diferentes ámbitos como la educación, el arte, la salud, el deporte, etc. Se espera que exista un desplazamiento de actividades, según algunos estudios, aproximadamente en el 2050. Pero lo que aún no se puede imitar con la tecnología, por lo pronto, es la intuición, la imaginación y la creatividad. Y esto es una muy buena noticia. La verdad es que no me gustaría decirlo, pero lo diré, pongo en duda que esto suceda. Recientemente la revista Harvard Business Review dedicó un número especial a la innovación y nos dice que necesitamos la creatividad y la innovación más que nunca en los tiempos de crisis. Esto puede ser cierto, lo que sucede es que en el ámbito empresarial es lo primero que se castiga. Y como seres humanos, la imaginación es lo que más sufre cuando nos encontramos bajo presión. Lo que ellos nos indican es que aún en tiempos de crisis, quien aplica la innovación
a veces puede crecer hasta en un 14%. Pues para pequeños emprendedores, pequeñas empresas, startups, incluso las grandes compañías, el 14% de crecimiento es pues un resultado increíble. Y en momentos como estos, pues mucho más. Una de las ventajas que también nos menciona es que la innovación se requiere invertir en nuestras áreas y no fuera. Y es que normalmente se invierte en el capital humano y esto se queda pues ahí. Normalmente dentro de la compañía no hay fuga de dinero y después puedes pues a largo plazo ocuparlo. Otra ventaja es que sirve para pasar del adaptarnos al darle forma al cambio. Nos encontraríamos ya en miras de darle forma a nuestros planes o empezar a ejecutar nuestros planes. Dentro de las etapas de transformación de una empresa ante una crisis, lo que normalmente se busca primero es reaccionar rápidamente y detener, si es posible, lo que existe. Es como controlar los daños. Sin embargo, hay algunas organizaciones que pues de repente se encuentran en shock y no pasan ni siquiera el primer escalón. Entonces, en base a la innovación, lo que podemos hacer incluso es ya empezar a planear para ejecutar después. Entonces, aquí sí podríamos ver grandes avances. Otra de las ventajas es que la innovación nos ayuda a pasar de una reacción inmediata a la reinvención. A veces con pequeñas acciones podemos convertir en una organización, una mediana o pequeña empresa, en otra cosa totalmente diferente. Pero no nada más hablo en forma, sino igual en los resultados que esperamos. En resumen, lo que ofrece la innovación es crecimiento y reinvención empresarial. Ahorita que ya escuchamos todas estas ventajas, pues nos gustaría conocer algunas de estas técnicas que nosotros podemos utilizar. Platícanos un poquito más sobre estas técnicas de creatividad e innovación que podemos utilizar en las empresas. Planteo. Sin esperar un entrenamiento a largo plazo, tenemos que empezar por aplicar algunas técnicas para entrenarnos hacia una mente creativa. Lo primero que recomendaría aquí es fomentar comportamientos diferentes. Un ejemplo, si tú escuchas normalmente un cierto género de música, bueno, tenemos que empezar a escuchar música diversa, leer cosas diferentes, incluso tomar caminos diferentes cuando nos dirigimos a, por ejemplo, el trabajo. Hay muchas personas que no saben cómo llegaron a ese punto. Me refiero a que no saben con detalle si abrieron un nuevo negocio, si cerró algún negocio el cual ya estaba, se remodeló alguna fachada, etcétera. Son muy pocas las personas que están, digamos que en esos detalles. Esto lo hago o lo hacemos con la finalidad de que empecemos a desarrollar más habilidades. En el 2025, según dictan algunos estudios, que una de las habilidades que debes tener como colaborador dentro de una organización o lo que se va a apreciar también es la resolución de problemas creativos. Bueno, como punto número 2, cuando nosotros tengamos un reto creativo enfrente, podemos empezar a jugar al sí y. Así se llama esta pequeña técnica que es una modalidad diferente a la lluvia de ideas. Lo que podemos hacer acá es poner un reto creativo. Por ejemplo, yo les digo a un grupo de organizadores o responsables que tenemos un cierto número de dinero para hacer una fiesta de aniversario de la empresa de forma virtual. Yo empezaría por decir, sí, y si le enviamos una botella de vino a cada colaborador, doy la palabra a otra persona y él me contesta, por ejemplo, sí, y si nos conectamos todos para hacer un brindis, y otro responde, sí,
¿Y si mandamos todos una foto de nuestro primer día de trabajo en la empresa? Y así continuamos hasta que seleccionemos o aterricemos las opciones adecuadas para finalizar la fiesta o el reto creativo que yo les planteé. Les prometo que tendrán más ideas creativas que con la forma tradicional de hacer lluvia de ideas. Otra técnica muy sencilla pero muy eficaz y que nos lleva justamente a desarrollar un pensamiento estratégico es hacernos preguntas. Debemos preguntarnos cómo, por qué, dónde, cuándo, etcétera. Es decir, toda la información que nosotros podemos tener disponible y que podamos preguntarnos será mucho mejor. Un cuarto punto es que nosotros tenemos que empezar a desmitificar que una persona creativa es como un ser iluminado o que solo aquellas personas que sean o pertenezcan al ámbito de las artes pueden desarrollar una mente creativa. Eso hay que quitarlo de la mente. También hay que agendar en nuestras actividades importantes el tema de la innovación, ya sea que nosotros estemos entrenando nuestra imaginación o creatividad o que ya tengamos un proyecto para el desarrollo de un reto creativo que queramos probablemente mejorar un proceso. Tenemos que aprender a asignarle un tiempo y a tomarlo como lo que es un tema importante. Si nosotros lo dejamos a la hora que probablemente se nos ocurra una idea para resolver lo que antes yo les acabo de plantear, pues estará muy difícil que podamos concretar algo. También es muy recomendable que empecemos a revisar algunas metodologías que ya han sido probadas por pequeñas y grandes empresas, incluso de manera individual, porque nos permiten desarrollar estas habilidades que antes mencionábamos y que nos van a permitir pues tener pues un conocimiento acerca de cómo podemos desarrollar diferentes o solucionar, perdón, diferentes problemas según lo que más se adapte. Eh, una metodología es el design thinking, que es un método en donde generamos ideas innovadoras que se centran o que centra su eficacia en entender y dar solución en las necesidades reales de los usuarios. Es decir, ahí justamente se prueba, es como un laboratorio. Se prueba la eficacia, por ejemplo, de un producto al resolver las necesidades del usuario. Existe otra metodología que se llama método Lombard y ellos se describen como un proceso de aprendizaje radical basado en los principios del emprendimiento y la innovación disruptiva. Lo que sucede aquí es que el método de Lombard surge en Silicon Valley. Justamente sabemos que ahí se han desarrollado grandes emprendimientos en el ámbito tecnológico. Y uno de sus postulados es que, o ellos plantean, que la línea recta es la más corta, pero también la menos imaginativa. Entonces, es un método muy interesante que no solo se aplica en el ámbito de la tecnología y cómo podemos resolver problemas reales a través de ella. Por otro lado, tenemos una metodología que curiosamente ya tiene algunos años y es desarrollada por la empresa Lego. La metodología concretamente se llama Lego Serious Play. Es una metodología para el desarrollo y la transformación organizacional porque se utiliza en diferentes departamentos. Incluso podemos trabajar de forma vertical u horizontal. Mediante el uso de las piezas de Lego, esos pequeños bloques de colores que ya todos conocemos, se diseña o se trata de desarrollar competencias que permitan innovar y mejorar el desempeño del personal en las organizaciones. Y aquí de manera personal les puedo decir que además de todo, pues es muy divertido. Otro que se acerca también al ámbito empresarial para también fomentar el trabajo en equipo y la solución de problemas
de forma creativa, es la marca Playmobil. Ellos tienen una metodología, la han desarrollado después del Lego, que se llama Pro. Y aquí también lo que buscan es el acercamiento al ámbito empresarial. Lo que nos enseñan las metodologías que les mencioné con anterioridad es que necesitamos ser creativos para resolver problemas y mejorar procesos, o simplemente en nuestro entorno, nuestra comunidad. No hay una receta ni un solo camino. Debemos ser provocativos y plantearnos situaciones diferentes para obtener resultados diferentes. Antes de la pandemia, si alguien no hubiera planteado que deseaba sacar el cine fuera de casa, no tendríamos ni pantallas adecuadas para el exterior o los cines móviles que ahorita están funcionando muy bien. En el caso de Walt Disney, hace tiempo ya declaró que cuando abrió su parque, él no iba a tener clientes. Él dijo que quería tener invitados y con esa declaración imaginaba cómo atiendes a un invitado cuando llega a tu casa. Y obviamente contagió a sus colaboradores para ser provocativos. Y ahora es una de las compañías que mejor manejan el servicio al cliente. Y obviamente es una de las empresas mejor evaluadas en ese aspecto en el mundo entero. Ahorita que nos mencionabas las diferentes técnicas, bueno, hay una gran variedad, solamente es cuestión de ver qué puede ser más funcional para cada una de las empresas y qué nos recomendarías para que pudiéramos empezar a implementar todo esto en nuestras organizaciones, Nayeli. En acciones finales me gustaría recordarles que la innovación, si bien a veces la asociamos a la mejora o al cambio o simplemente a una solución diferente, tenemos que asociarla a una idea que dé bienestar o progreso a una comunidad, a un estado o a un país. Lo que debemos hacer es aplicar algunos pasos que la mayoría de algunas metodologías ya probadas, incluso ya las mencionamos anteriormente, pueden replicarse si ustedes se acercan un poco más a ellas. Lo primero que tenemos que hacer es tener un reto creativo, es decir, un problema que solucionar. Podemos ser creativos, pero si no tenemos ese reto o ese problema, simplemente no podemos llegar a la innovación. Abraham Maslow decía, es el autor de la pirámide de las necesidades, que casi toda la creatividad depende de saber jugar con un propósito. Otra cosa que nos servirá de inspiración para dar mejores soluciones es que tenemos que observar escenarios que actualmente han sufrido pues modificaciones. Por ejemplo, la vida privada ha tenido una relación estrecha con el trabajo. Entonces, tenemos que empezar a diseñar soluciones que le permita a los usuarios pues tener una línea de separación entre una y otra. Por otro lado, la educación, la tecnología, por supuesto la salud mental que va a requerir en el corto plazo ya soluciones que necesita ya muchas personas. En el caso del arte, cómo lo podemos apreciar ya desde este punto de vista, pero también cómo vamos a tener contacto en las próximas fechas con él. Y también el valor que se le ha dado a la vida, sin duda alguna, es muy diferente al que teníamos antes de la crisis causada por el COVID. Y bueno, en tiempos como este, quien reacciona más rápido, quien busca aprovechar la reactivación económica y quien además encuentra oportunidades en la adversidad, pues evidentemente monetiza más rápido
y obviamente se va a dar pie a la reinvención total. Muchas gracias, Nayeli. Y como lo mencionas, ahora más que nunca y en los tiempos en los que tenemos situaciones difíciles, no hay que dejar de un lado toda esta parte de la creatividad y la innovación porque son las que nos van a ayudar a salir adelante. Y a todas aquellas personas que quieren conocer un poco más sobre estas técnicas de creatividad e innovación, ¿dónde te pueden contactar, Nayeli? Gracias. De manera personal, me pueden contactar en Twitter en la cuenta Nayeli Nava 1, Nayeli con doble L al final, y en mi proyecto de emprendimiento por medio de Facebook, en Pinterest, y en Instagram, en Pinterest-arte-infantil. Muchísimas gracias, Nayeli, muchísimas gracias por estos consejos, por darnos estas técnicas que creo que van a ser de gran ayuda y apoyo en estas circunstancias. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esto es Espacio Profesional y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo episodio de Espacio Profesional. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Aldrin Capacitación. Si te gusta el podcast, compártelo. Y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.